sea Jesucristo. Al cumplirse los 8 días tocaba circuncidar al niño y le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción. Los nombres impuestos por Dios, enseña Santo Tomás de Aquino, a algunas personas significan siempre algún don gratuito otorgado por la divinidad. Así como a Abraham se le cambió el nombre y se le llamó Abraham, padre de multitudes, o al mismo Pedro se le llama Cefas, porque él será piedra en la Iglesia. En consecuencia, habiéndole sido otorgado a Cristo hombre el ministerio de salvar a los hombres, le fue impuesto convenientemente el nombre de Jesús, es decir, Salvador. Este nombre fue previamente anunciado por el ángel, no solo a su madre, la Virgen Santísima, sino también a San José, porque habría de ser su padre nutricio. Jesús es el nombre de nuestro Salvador. Y hoy la Iglesia nos invita a celebrar, a honrar, a venerar, a adorar, a acudir y a confiar, a invocar este santo nombre en el cual tenemos nuestra salvación. Pues como hemos escuchado al apóstol San Pedro, no se nos ha dado otro nombre en el cielo por el cual podamos ser salvos. Pero que Jesucristo es Salvador, simplemente esta afirmación nos interroga. ¿Realmente necesitamos un Salvador? ¿De qué necesitamos ser salvados? Y esta pregunta se hace todavía más grave, más radical en los tiempos presentes de indiferentismo religioso. ¿Realmente el hombre de hoy quiere que le salve de algo? ¿Que me salven de qué? El hombre moderno vive indiferente ante la verdad de Dios. Si existe o no es igual, en cuanto que no interfiera en mis intereses, en mi vida, en los fines que yo busco. El hombre moderno vive indiferente ante la verdad y tristemente vive en su verdad, que no es otra cosa que una mentira o la propia subjetividad elevada a rango de dogma. El hombre moderno juzga el bien y el mal según su conveniencia y según las consecuencias que esto tenga en su propio egoísmo, y amando al mal bien si esto le conviene, si le interesa o le beneficia de algún modo. El hombre moderno realmente rechaza la salvación, no quiere ser salvado. En definitiva, el hombre de hoy vive en las tinieblas, oscurecido, ciego, siendo esclavo de sí mismo, de sus pasiones y, cuando no más terrible todavía, de las ideologías y de las modas impuestas. Si saliésemos a la calle, interrogásemos a la gente y le preguntásemos: ¿quieres que te salven? ¿Necesitas ser salvado? Creo que una gran mayoría de nuestros conciudadanos afirmaría: no necesito que me salven de nada y yo no necesito un salvador. Algunos pocos dirían: sí, necesito que me salven de este problema, de esta situación de pobreza económica, de esta enfermedad que me ha venido, de esta persona que me está dando problemas. Necesito que me salven, que me libren de ello. Muchos llamarían salvación al cumplimiento de sus deseos, que no pueden lograr o alcanzar por sus propias fuerzas, pero solamente en clave materialista. Necesito un trabajo, necesito una mujer, necesito un coche, necesito. Unos pocos, aquellos que ya vienen de vuelta en la vida, aquellos que han aprendido en los golpes del sufrimiento y en los reveses y están experimentando fuertemente el sinsentido de una vida sin Dios, sin verdad, sin sentido, pedirían un Salvador que les libre de esta situación. Incluso ante el hecho de la ancianidad o de la enfermedad terminal o la misma realidad de la muerte, algunos pedirían una salvación, un Salvador, pero un Salvador meramente en clave mundana, materialista, para seguir viviendo como están viviendo, para no perder aquello que ya tienen. El mundo moderno, fruto del materialismo pragmático de la filosofía comunista, ha cifrado la salvación en el bienestar, ya sea físico, ya material o ambos juntos.
Y así el hombre de hoy, totalmente formado, educado y mentalizado en este materialismo práctico, su salvación es estar bien, bienestar, su dinero, su comodidad, sus placeres, sus diversiones. Hoy la Iglesia, como el ángel de Belén a los pastores, tiene la misión incansable de anunciar al mundo que ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor, y este tiene un nombre, Jesucristo. Solamente Jesucristo es el Salvador de los hombres y solamente en Jesucristo podemos alcanzar salvación. ¿Y qué es un Salvador? Un Salvador es aquel que nos libra de un mal y nos protege en medio del peligro. Podemos preguntarnos, ¿y los hombres sufrimos algún mal? ¿Estamos en algún peligro? Sí, sufrimos el mal del pecado original y sufrimos el mal de nuestros pecados personales. Necesitamos un Salvador, pero para ello se necesita la fe para aceptar la revelación y saber que por el pecado original todos estamos condenados a la muerte eterna y que por nuestros pecados personales merecemos la detestación de Dios y el infierno. El pecado original nos ha hecho perder la amistad con Dios. Nuestra naturaleza ha quedado debilitada en sus fuerzas, sometida a la ignorancia, al sufrimiento, al dominio de la muerte. Nuestra naturaleza ha quedado inclinada al pecado. Es lo que llamamos en la teología, en la doctrina católica, la concupiscencia. Y todos, mis queridos hermanos, experimentamos el aguijón de la muerte, como diría el apóstol San Pablo. Todos experimentamos esa lucha interior de la concupiscencia, del pecado, de la tentación en nosotros. Pecado que además, al ser personal, nos lleva a la pérdida de la caridad, de la gracia santificante, de la amistad con Dios. Y si no somos rescatados por la misericordia de Dios mediante la gracia de la contrición y el perdón de los pecados, seremos excluidos del reino de los cielos y de la muerte eterna, y se nos dará la muerte eterna, que es el infierno. ¿Necesitamos ser salvados? Sí, necesitamos ser salvados. Si no queremos condenarnos eternamente, si no queremos morir para siempre, si no queremos un sufrimiento eterno, necesitamos ser salvados. Estos son los motivos por los que Dios envió a su Hijo al mundo para salvarnos. Por nosotros y por nuestra salvación profesamos en el credo. Y este niño que ha venido, que ha nacido para nosotros, se llama Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, como anunció el ángel. A lo largo de la historia han surgido salvadores que han pretendido y han buscado este título y con sus obras, con sus misiones, con sus enseñanzas, han intentado salvar a los hombres, pero de cosas muy temporales, muy concretas. No nos han dado una salvación eterna, no nos han librado de la muerte y no nos han librado del pecado. En la misma historia de Israel, Dios que promete un Salvador al mismo tiempo que el hombre peca. Aquellas palabras que llamamos el protoevangelio, la buena noticia. Dios promete a un descendiente de aquella mujer que aplastará la cabeza de la serpiente, liberando al hombre de la esclavitud del pecado y de la muerte. En la historia de la salvación, esa salvación se irá concretando en las diferentes etapas de la historia de la salvación, donde Dios, con brazo fuerte y extendido, manifestará su poder, librando al pueblo de la esclavitud del pecado, liberando a Abraham del sinsentido de su vida, sin una descendencia, sin una tierra, dando un rey al pueblo de Israel, sacándolos nuevamente de la esclavitud de Babilonia, otorgándoles una tierra y librándoles de sus enemigos, ayudando al pueblo de Israel en los momentos de sufrimiento y de dolor. El mismo Dios se servirá de las naciones extranjeras para llevar a su pueblo
al castigo, pero un castigo cuyo fin es mostrar la salvación. Ese Dios que atrae y salva, ese Dios que no se cansa a pesar del pecado, de la dureza de corazón de esa casa de Israel, dura de cerviz. Y así se prepara hasta el momento culminante en que Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, Hijo de Dios, Hijo de María, el Salvador del mundo. Porque al hombre solamente lo puede salvar su Creador y Señor, su Dios. Al hombre solamente lo puede salvar Jesús. Él es el Salvador. Jesús es nuestro Salvador y nos salva de todos los males. Todos se reducen a la muerte y todos tienen en la muerte su causa, su raíz, su principio. Todos los males, en definitiva, son una privación de la plenitud de vida verdadera, ya sea corporal, ya espiritual, ya moral. El dolor, la enfermedad, el error, la ignorancia, el desorden de las pasiones que manchan, afean, debilitan el alma, la pérdida de la libertad exterior o interior, todo mal humano es un principio de la muerte o una muerte parcial de nuestro ser o de nuestras operaciones o potencias. Y solamente Jesucristo puede librarnos de la muerte. En Él tenemos la salvación de todos nuestros males. Y con el pecado, Dios nos libra de todos los otros males. Jesucristo es el Salvador de las naciones y de la sociedad. Y mis queridos hermanos, por muchos esfuerzos, por muchas convenciones, por muchos acuerdos que pueda haber entre las naciones y los hombres de poder, no habrá paz mientras Cristo, mientras el nombre de Jesús no sea respetado, invocado y su santa ley sea el principio de la paz y de la justicia social. No habrá paz si no reina Jesucristo, si no reina aquel que es el Salvador del mundo y que nos ha venido a librar de las guerras, de los males. No habrá justicia social, no habrá cese del hambre, de las injusticias, etc., si no reina Jesucristo, si su salvación no llega a ser reconocida y en ella se establezcan las leyes y los gobiernos de este mundo. Jesucristo es Salvador de las familias y solo habrá paz en las familias y solo habrá bienestar en las familias cuando se reconozca en Jesucristo que Él es el único Salvador. Jesucristo es el Salvador también de la realidad del trabajo. Y no habrá paz mientras Jesucristo no sea reconocido como Señor y Salvador del mundo. Y se establezcan normas y leyes conforme al derecho natural y a la justicia y misericordia y caridad y los principios y virtudes cristianas. No habrá paz. No habrá bien, no habrá felicidad. Jesucristo es el Salvador de cada uno de los hombres, de cada uno de los hombres y de cada uno en particular. Esa salvación Cristo nos la ha otorgado, la ha ganado de una vez para siempre con su sacrificio en la cruz. Él, el hombre Dios, realizó el verdadero sacrificio de valor eterno, infinito, que repara nuestra deuda y nos da la salvación. Y esa salvación de una vez para siempre conseguida por Cristo en la cruz se nos dispensa a cada uno por medio de su Iglesia en los sacramentos, principalmente el sacramento del bautismo, que nos libra de la culpa original y nos otorga la gracia santificante, la vida de Dios en nuestra alma. Sacramento de la Eucaristía que lo alimenta y acrecienta esa vida de Dios en nosotros. Sacramento de la penitencia que borra nuestros pecados y nos limpia de nuestras culpas para que podamos vivir en gracia de Dios. Su salvación es definitiva y aquellos que creen en Cristo podrán ser salvos, porque no hay otro nombre en el cielo por el cual podamos ser salvos. Hoy estamos llamados a honrar el nombre de nuestro Salvador, Jesús, a invocarlo para que nos salve de todos nuestros males.
pero principalmente para que el nombre de Jesús, por el nombre de Jesús, nos veamos libres de nuestro pecado y así, viviendo en gracia y amistad de Dios, podamos alegrarnos, regocijarnos al venerar este nombre y alabarlo y bendecirlo con los santos y los ángeles en el cielo. Hoy estamos llamados a pedir por nuestros hermanos los hombres, aquellos que buscan un Salvador y no lo encuentran, aquellos que buscan un Salvador, pero por su dureza de corazón no quieren reconocer en Jesucristo al único Salvador. Aquellos que buscan un Salvador, pero se van tras los falsos salvadores, falsos profetas, que ofrecen salvación a corto plazo, inmediata, pero es todo falso, es todo efímero, es todo pasajero. Y aquellos tan cercanos, familiares, amigos, que aun conociendo a Cristo, aun siendo bautizados, se resisten a dejarse salvar por Él. Hoy es un día de invocar el nombre de Jesús e invocarlo por la salvación nuestra, de los nuestros y de nuestros hermanos los hombres. Jesús, dulce nombre de Jesús, sálvanos. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.